Son las 8, las 7 en Canarias. Última hora en la mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Muy buenos días, te saluda Arturo Ayestarán de parte de todo el equipo de informativos fin de semana de la cadena COPE en este sábado 8 de agosto. Estamos en la plenitud del mes de verano por antonomasia y evidentemente hoy va a hacer mucho calor. Temperaturas que aumentan con respecto a los últimos días y 15 comunidades que activan hoy las alertas por calor, especialmente intenso en el interior de Andalucía, con ciudades como Córdoba alcanzando los 41 grados. Mucho ojo, también en el norte con las tormentas de verano, en el norte de Castilla y León, Cantabria, Navarra y País Vasco se van a activar las alertas y van a ser especialmente fuertes estas tormentas durante la tarde. Llevamos este sábado más de una semana inmersos en la fuerte crisis migratoria de Ceuta y finalmente Pedro Sánchez ha encontrado un enemigo claro en esta disputa. No es otro que Italia. Toda la contundencia que al gobierno le ha faltado durante los últimos días para señalar la dejadez de funciones del régimen marroquí en la gestión de sus fronteras parecía estar reservada para las decisiones que se toman desde Roma. A la retirada del acuerdo del espacio Schengen por parte del gobierno transalpino, desde Moncloa se respondía a última hora de este viernes con la misma moneda. Desde las 12 de la madrugada, España ha restablecido de manera temporal en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos procedentes de Italia las fronteras ante, según escriben en un comunicado, la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino. Ante esta polémica, como en la mayoría de cosas de la vida, es importante detenerse en los grises. Es cierto que la decisión de Italia de cerrar el espacio Schengen la semana pasada, prácticamente en el minuto 1 de esta crisis, es precipitada, alarmista y responde más a motivos electoralistas de una Giorgia Meloni que siempre ha tenido la inmigración como uno de los ases de su baraja para conseguir votos, que a que exista una preocupación real porque la ola de migrantes que entró a Ceuta la semana pasada acabe filtrándose y llegando a Italia. No es menos cierto que al gobierno de España le viene especialmente bien que se tome esta decisión para seguir tratando de virar el discurso hacia el choque con Italia para evitar hablar de la negligencia marroquí. Tampoco es cierto que el riesgo de que la inmigración ilegal que entra por nuestras fronteras en África se desplace al resto de Europa sea cero, como quiere hacer ver el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. No hay ningún motivo para introducir estas medidas. Ninguna de esas personas ha alcanzado la península y tanto Ceuta como Melilla tienen un régimen Schengen extraordinariamente particular que hace que sea imposible a alguien que esté en Ceuta y en Melilla alcanzar el continente europeo sin cruzar un control policial. Dice el ministro que ninguna de estas personas ha alcanzado la península y puede ser que no haya sido así, pero lo cierto es que ni sabemos cifras exactas de cuántas personas entraron en Ceuta, tampoco sabemos cuántos quedan por salir y aún se están contando cuántos menores llegaron y se tendrán que repartir entre las comunidades autónomas. Y desde estas comunidades autónomas es precisamente desde donde se podría dar el salto al resto de Europa. Este reparto de menores entre comunidades es, por cierto, otro de los frentes que el gobierno está usando para abordar esta crisis, para acusar a las autonomías gobernadas por Partido Popular y Vox de insolidarias. Curioso, teniendo en cuenta que algunas de las gobernadas por Partido Popular, como Aragón, Valencia o Madrid, sobrepasan su capacidad de acogida de menores, mientras Cataluña, con gobierno del Partido Socialista, es la única con plazas disponibles. Aunque si algo bueno tiene que el gobierno haya querido centrar el debate en los menores es que se ha empezado a admitir que existe un desborde que en Ceuta no se puede soportar. Todo ello pese a que la semana pasada Sánchez y Marlaska presumían de haber solucionado la crisis de una manera rápida y efectiva. Hablaba de desborde la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Hablaba de desborde, se muestra muy preocupada por la situación de estos menores, pero ha tardado una semana en acudir al terreno a monitorizar la situación y emplaza dentro de unas semanas la solución. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península. De pocas semanas. Hay un volumen importante, el perfil migratorio ha cambiado. Han llegado más niñas no acompañadas, han llegado más niños muy pequeños no acompañados. Pues hombre, no creo que sea muy aventurado hablar de que existe cierto oxímoron en hablar en la misma frase de que hay saturación, pero también de que
en unas pocas semanas lo solucionaremos. Sobre todo cuando vemos las imágenes de las puertas de la jefatura de policía de Ceuta completamente desbordada, mientras esos niños y niñas tratan de pasar a identificarse. Y cuando digo tratan de identificarse, es porque la propia policía está tan desbordada que durante este viernes solo han identificado a las niñas, porque el volumen de menores que se agolpan las puertas es tan grande que han decidido dar prioridad a las mujeres porque tienen una mayor situación de vulnerabilidad. De hecho, durante las últimas horas ya han trascendido informaciones de que al menos 4 menores migrantes han tenido que ser atendidas por agresión sexual en la ciudad autónoma. Esta saturación que sufre la policía va a provocar que todos los menores varones hayan tenido que pasar al menos una noche más deambulando por las calles de Ceuta sin nada que comer y sin un techo bajo el que dormir. Todo esto junto es especialmente sangrante si tenemos en cuenta que la semana pasada, a estas horas, el gobierno trataba de vender como una victoria la gestión que se había hecho de esta crisis. Me viene a la mente ese mensaje de Óscar Puente en Twitter en el que se jactaba de que lo de Ceuta era otra crisis resuelta con éxito por Pedro Sánchez. Se lo pueden decir a Hugo, comerciante y vecino de Ceuta, que se expresaba así en los micrófonos de COPE esta semana. Cuando ves tener que mandar a tus hijos a Málaga por la seguridad de tu familia, es grave. Grave y, bueno, pues te emociona porque lo estás sufriendo durante 5 días y ves cómo tu gobierno, tu país, tu rey, tu presidente te abandona. Está claro que la intención del gobierno de querer acabar con esta crisis lo antes posible y hacer borrón y cuenta nueva es especialmente peligrosa, teniendo en cuenta el horizonte. No es ningún secreto que en redes sociales, desde Marruecos, se está gestando una nueva entrada masiva para el próximo día 15, es decir, el sábado que viene. Visto lo visto, no se puede confiar en que desde Marruecos se vaya a intentar frenar otro posible aluvio migratorio, y aquí en España los agentes de policía y guardia civil ya están advirtiendo que pese al anuncio del envío de 45 antidisturbios por parte del Ministerio de Interior, no cuentan con medios suficientes para hacer frente a una nueva oleada. Con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado completamente sobrepasados, la capacidad de ayuda saturada, el centro de estancia temporal de inmigrantes también saturado antes incluso de que tuviese lugar la primera oleada, la población cada vez más asustada y con sensación de estar desprotegida, y el gobierno dando una sensación tremenda de pasividad, de indolencia ante lo que tiene enfrente. La imagen es que se está creando un ecosistema perfecto para un caos de proporciones incluso mayores a las de la semana pasada. Y la guinda a todo esto son las informaciones que estamos conociendo durante las últimas horas de que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas envió 3 días antes de que la entrada masiva sobre Ceuta tuviese lugar una nota informativa en la que avisaba de lo que se estaba gestando. Esa información la sacaba a la luz Pablo Muñoz del digital The Objective y lo contaba aquí en la cadena COPE. Esto se produce 3 días antes de que se produzca la crisis. Por lo tanto, es evidente que ha habido una desidia por parte del gobierno, es evidente que han mirado al otro lado, no sé en dónde estarían, es evidente que el Centro Nacional de Inteligencia también había informado de las consecuencias de la sentencia famosa del Tribunal Supremo de 1 de julio y por lo tanto lo que hay, insisto, es una desidia por parte del Ejecutivo. Muchas explicaciones se tendrán que dar de por qué este aviso no hizo que se actuase como correspondía. Unas explicaciones que no van a llegar, por lo menos, hasta el día 25 de este mes de agosto, dentro de casi 3 semanas. Ahí desfilarán por el Congreso Margarita Robles, Félix Bolaños, José Manuel Álvarez y Fernando Grande Marlaska. No vayamos a desorganizarnos las vacaciones ni a fastidiar el mes de agosto. El que no va a comparecer, porque las explicaciones que había que dar considera que ya están dadas, eso sí, es el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aunque eso sí, poco servirán estas explicaciones, si llegan, para consolar el sufrimiento de los comerciantes ceutís ante el panorama que se les viene encima, la intranquilidad de los vecinos de la ciudad autónoma, los momentos de hambre y sufrimiento de los migrantes que aún a día de hoy no tienen a dónde ir, y por supuesto también el dolor de las familias de los más de 100 muertos que ya se ha cobrado esta crisis. 8 y 9, 7 y 9 en las Islas Canarias. A esta hora te cuento más cosas que están pasando con la ayuda de Íñigo Jodra.
Colombia. Giro de 180 grados sobre el Sáhara Occidental. El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio y retira su apoyo a la República Saharaui. Castellón. 3 incendios mantienen desplegado un amplio dispositivo en la provincia. Las llamas afectan a Serra de Engalcerán, Tírig y Cuya y han obligado a confinar un municipio y desalojar algunas masías. A Huelva. 66 personas continúan desalojadas por el incendio forestal declarado en el paraje de Raboconejo de Niebla. El fuego ha afectado ya unas 400 hectáreas. La Junta ha elevado la emergencia a situación operativa 2 y sobre el terreno ya trabaja la UME. Rodri. El Manchester City rechaza la primera oferta del Barcelona de unos 45 millones de euros. El club inglés pide alrededor de 70 millones por el centrocampista que quiere abandonar el Etihad y prefiere regresar a España de la mano de los culés. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo. Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no? Allá tenemos un consejo específico. Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde. Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Pero yo dije, esto es bisutería, pero además Al verlo, ¿verdad? Con Cristina López Slichting. Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 1, 3, 6, 13 y 23. Soles 5 y 7. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Ahora en el Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Financialo hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés FCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento en elcorteinglés.es. Las imágenes que estamos viendo en las últimas semanas en Ceuta nos hacen pensar en otros momentos de nuestra historia, en los que la crisis diplomática con Marruecos ha sido evidente. Muchos se retrotraían a 2021, pero uno de los grandes precedentes de esta crisis de Ceuta es el llamado incidente de Perejil. Allí Rabat mantenía las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y el resto de plazas de soberanía españoles. Las relaciones eran tensas por desacuerdos sobre inmigración, pesca, aguas territoriales, la retirada del embajador marroquí en Madrid. Hablamos de 2002 y el 11 de julio de ese año un grupo de gendarmes marroquíes desembarcó en el islote de Perejil, hizo su bandera e instaló un pequeño campamento alegando labores de vigilancia contra el terrorismo y la inmigración ilegal. España interpretó este movimiento como una alteración unilateral del statu quo y también como una vulneración de nuestra soberanía. 6 días después, el 17 de julio, las Fuerzas Armadas ejecutaron la llamada Operación Romeo Sierra. Un grupo de operaciones especiales recuperó el islote en apenas unos minutos, deteniendo a los militares marroquíes y devolviéndolos posteriormente a Marruecos sin producir víctimas. La mediación de Estados Unidos en esta crisis fue clave para cerrar la crisis. Las relaciones internacionales eran muy distintas a las que tenemos a día de hoy. El responsable político de aquella operación fue el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, con el que tenemos el placer de hablar a esta hora en la mañana del fin de semana. Señor Trillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes también. Bueno, la duda es evidente. ¿Cuál es la principal diferencia entre aquella operación en Perejil y la manera de actuar del gobierno en esta crisis de Ceuta? Pues la diferencia es esa, la actitud del gobierno,
que ha dado por terminada una crisis que sigue abierta y que ha sido la más grave, con diferencia, que se ha producido como ataque a la soberanía territorial de España, claramente organizada por Marruecos y que todavía nos ha dejado, así como legado, pues entre 2.000 y 5.000 menas dentro de Ceuta, habiendo controlado y paralizado la ciudad durante 48 horas. Uh-huh. La diferencia fundamental es la actitud del gobierno de Pedro Sánchez, que no sabemos aún a qué se debe ni qué explicación da del asunto, pues se ha ido a veranear precisamente a las Islas Canarias, a La Mareta, con un despliegue alucinante de seguridad, sin dar explicaciones al Parlamento ni a los españoles. Señor Trillo, ¿por qué eran tan distintas las relaciones con Estados Unidos entonces? Porque a día de hoy da la sensación que desde Norteamérica, si tuviesen que apoyar a algún lado en una crisis más grave que la vivida, sería Marruecos. Bueno, ya el presidente Trump, que es verdad que todo el mundo sabe cuál es su carácter y sus excentricidades, anunció hace algo así como mes y medio que España, que no estaba en ese momento contribuyendo ni sigue estando a sus obligaciones y deberes en la Alianza Atlántica, se atuviera a las consecuencias a la hora de defender sus propios territorios. Yo lo interpreté inmediatamente en clave de Ceuta y Melilla. Uh-huh. Y así ha sido, desgraciadamente. En efecto, España está desatendiendo las obligaciones con sus aliados, con los aliados europeos y con los aliados atlánticos. El rey de Marruecos, que es un autócrata que no tiene control más que de sí mismo, como hijo del profeta, que es considerado, ha visto la oportunidad y de nuevo nos ha metido pues esa crisis a 60.000 personas con un coste humano de más de 100 vidas. Uh-huh. ¿Podemos hablar únicamente de crisis migratoria diplomática o, como ha hecho ya mucha gente, lo tenemos que calificar de invasión? No tenga ninguna duda, ha sido una invasión en toda regla, una invasión de nuestro territorio nacional, de una ciudad, con violación de las fronteras y con estancia y bueno, iba a decir pernocta, bueno, lo que se dedicaron es a saquear Ceuta durante las horas que permanecieron y con un gobierno inmóvil durante 8 horas. Perdón. Es verdad que entonces Estados Unidos nos ayudó a solventar la crisis y que hoy, lejos de hacerlo, ha dado expresamente su apoyo a Marruecos hace tan solo 24 horas el presidente Trump. Pero también es verdad que lo más importante es que haya decisión del gobierno de defender, que es el elemento esencial del Estado, que es la unidad e integridad territorial, para lo cual están las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, ambas inmovilizadas durante las 8 o 9 horas que se dedicaron los marroquíes a cruzar impunemente la frontera y ocupar la ciudad de Ceuta. Todo esto es un movimiento de Rabat para poner a prueba la capacidad de reacción que tenemos desde España. Sí, es un movimiento de Rabat dentro de una estrategia de largo plazo. Ya el padre Mohamed VI, Hassan II, señaló que el Gran Marruecos, estos días está apareciendo en su mapa en las redes sociales, el Gran Marruecos que sueña la monarquía alauita, que es la de estos los monarcas reinantes en Marruecos, que vienen del sureste del territorio actual de Marruecos y nunca han tenido buena relación con el norte, que son las poblaciones rifeñas, y quieren conquistar Ceuta y Melilla, ya señalan que Ceuta, Melilla y los peñones de Vélez de la Gomera, Chaparinas y Alucemas deben formar parte territorial de Marruecos. ¿Por qué? Primero, pues para quitarse esa espina que es el norte de Marruecos, en el que nunca han sido populares, y segundo, para tener el control del flanco sur del estrecho, que es el flanco estratégico más importante que tiene que controlar España y Europa dentro de la Alianza Atlántica y en su posición global. Por tanto, no es una improvisación, ni es una ocasión, ni obedece a ninguna sentencia del Supremo, que no saben ni lo que es los que pasaron por la frontera. No ya la sentencia lo que dice, que es difícil de entender por los jueces, sino el Tribunal Supremo de España, ni idea. Ha sido una organización planificada, programada y ejecutada casi militarmente por los servicios de seguridad y de inteligencia de Marruecos, a propósito, para demostrar al mundo que ellos están ahí. Y como no se explican estos antecedentes históricos, ni que Marruecos no existía en el momento en que España fundó Ceuta, fundó Portugal en este caso, y transfirió a España cuando se hundieron las coronas, y Melilla en el siglo XV y XVI, pues nada, aquí la gente piensa que es verdad, que como en la foto sale Ceuta y Melilla como colindantes con Marruecos, pues hombre, habrá que dárselos. Pues no, señor. Hay una población viviente y además que lleva 5 siglos asentada ahí y que no tiene por qué ceder a las pretensiones de un déspota monarca como es Mohamed VI.
Llama mucho la atención durante estos días de crisis por llamarlo de alguna manera, discreción de la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Cómo cree que tendría que haber sido la actuación de la ministra o qué habría hecho usted si siguiese al frente de esta cartera? Bueno, yo no sé qué habrá hecho ella. Yo supongo que internamente en el gobierno se habrá mostrado como debe mostrarse un ministro de Defensa, es decir, recordar cuáles son los deberes de las Fuerzas Armadas para defender los intereses de España y de los españoles. Prueba de ello es que ha hablado del CNI reclamando que se le considere y que, en alguna medida, desmintiendo las afirmaciones de Marlaska, en el que decía que no habían tenido información previa a la invasión, lo cual no lo creen ni los niños de escuela, porque claro, es un movimiento de 60.000 personas en el norte de Marruecos, se capta, vamos a estar por los tontos. Yo creo que la actitud de la ministra de Defensa es distinta a la que yo tuve, pero podría haber sido igual. Les digo cómo fue. A las 3 de la tarde me comunica el ministro del Interior que la Guardia Civil había interceptado, había visto colocada una bandera marroquí en el islote de Perejil. A las 6 de la tarde el presidente del gobierno convocó al gabinete de crisis, 6 o 7 de la tarde. Yo llevé un papel que había visto previamente con los jefes de Estado Mayor de los 3 ejércitos, que repartí en la reunión, siendo el consejo de aquel don Manuel Fraga, decía que presenta un papel, es el que al final algo saca de la reunión, en el que decía que había que intentar agotar la vía diplomática antes de proceder, pero en el que del presidente del gobierno había un párrafo que solo llevaba él, en el que decía preparo en secreto una intervención militar para retomar la isla y devolverla a su legítimo estatus en derecho internacional. Y al terminar la reunión, el presidente, que no se inmutó como sabido que andar es así de cáustico, dijo así como que no tiene cosa: ministro de Defensa, prepare la segunda, la hipótesis B. Y fuera, y ahí empezamos. Uh-huh. Eso es lo que tiene que hacer un ministro de Defensa, reunir a sus jefes, a sus directores, en este caso a los jefes de los 3 ejércitos, y cómo podemos acabar con esto. Pero vamos, no hubiera hecho falta. En Ceuta hay 3.500 efectivos militares acuartelados. Habrían sido más que suficientes para parar la invasión. Y probablemente con mucho menor coste del de las más de 100 vidas que llevan computadas que les ha costado a los marroquíes. Uh-huh. Por último, exministro, ¿qué cree que falló dentro del CNI? ¿Cree que se ignoraron estos avisos de los servicios de inteligencia? Suponiendo que se hubieran ignorado o que el CNI hubiera ignorado estas amenazas, está también el CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es la inteligencia militar, que también es seguro, por lo que le he dicho, porque se trata de una posición súper estratégica para España, que habían percibido los movimientos de los marroquíes. Y además los servicios de información de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que son especialmente suspicaces en frontera. Es más, le digo y reitero, como he dicho esos días muchas veces, el CNI, desde mi etapa antes del SIT, ya entonces tenía una merecida fama de prestigio en tener una de las mejores informaciones del mundo en el norte de África. Tanto es así que siempre pongo el mismo ejemplo porque es real, que a mí me pidieron colaboración los rusos ya de Putin, que entonces ya estaba allí, me pidieron firmar un convenio para que ellos pudieran tener acceso a la información en el norte de África, porque, insisto, el interés estratégico, además del interés nacional de España y de la ciudadanía de Ceuta, es vital y enorme. Y así ha sido. Yo estoy seguro que ha habido informes de todos esos organismos que el gobierno ha ignorado por no se sabe qué razón. Tampoco se ha reunido al Congreso de los Diputados para explicarlo, ni a la Diputación Permanente. Tampoco hemos conocido en el Congreso cuándo se entregó el Sáhara. Tampoco hemos sabido cuáles son los convenidos con Gran Bretaña sobre Gibraltar, porque no se han publicado los acuerdos. Este es el régimen de Sánchez, el que se está conculcando a diario la Constitución, al coste que sea, en ese caso al coste de nuestra dignidad y de más de 100 vidas humanas. Uh-huh. Pues Federico Trillo, exministro de Defensa, muchísimas gracias por su análisis y por acompañarnos hoy en la mañana del fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes que están pasando un verano que les deseo sea feliz. Un abrazo fuerte. Pues mientras desde el gobierno se nos dice que la situación está controlada,
mientras ya nos aseguraban la semana pasada que no se contaba con ningún tipo de información de que la crisis migratoria, diplomática y geopolítica que estamos viviendo en Ceuta se podía producir, una publicación de este viernes en The Objective desvelaba que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFA, avisó de un asalto masivo 3 días antes de que la entrada de migrantes en Ceuta tuviese lugar. Esta nota del CIFAS, redactada por el Grupo de Trabajo del Área de Marruecos, señalaba incluso que el día más probable en el que podía tener lugar esta entrada masiva era el día de la fiesta del Trono de Marruecos. Parece que este aviso de la inteligencia de las Fuerzas Armadas dio completamente en el clavo. Y mientras tanto, todos los españoles, especialmente los ceutís, esperan explicaciones. Unas explicaciones que no se darán hasta el 25 de agosto, si llegan a darse. Hasta aquí la mañana del fin de semana. Nos vemos mañana. La mañana. Fernando de Aro. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Estamos acostumbrados a celebrar un gol, una asistencia, un pase largo, uno corto, un control. En el fútbol se celebra todo. Pero en la construcción un pro puede arreglar un baño y nadie dice nada. Pues en Leroy Merlin queremos celebrar a los pros de la reforma y la construcción. Por eso tenemos para ellos Precios Pro, la mayor gama de productos del mercado y asesoramiento profesional. Leroy Merlin, más pro, más ventajas. Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute. Tu verano suena a Malabrigo. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso